Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar abordando un tema que es con el que iniciamos, las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, chicos, como su nombre lo dice, son aquellas estructuras o aquellos algoritmos en los que se repiten los procedimientos, las acciones o las operaciones, se repiten un número determinado de veces. Aquí debo de aclarar que la palabra clave es número determinado. Es decir, tiene en algún momento un final. Lo digo porque muchas veces pasa que creamos algoritmos que a veces se vuelven infinitos. Entonces, nosotros cuando realizamos un algoritmo nos ha hecho falta que de repente se repita un número determinado de veces. Como por ejemplo, si hacemos el cálculo para determinar o ver la calificación de un alumno, entonces normalmente nosotros no lo hemos estado haciendo solamente con un alumno, pero en la vida real no se realiza para uno, se realizan para 30, 40, 50, 60 o a veces más alumnos, ¿no? Entonces ahí va a repetir el procedimiento de calcular su calificación 40 veces en el caso de que sean 40 alumnos, ¿no? Entonces es ahí donde las operaciones se repiten. Por ejemplo, si queremos pedir el nombre de 5 personas, su diagrama con estructura repetitiva sería más o menos así. Observa que como normalmente aquí estamos ocupando o ocuparemos una variable que nos servirá para contar. ¿Qué va a contar? Pues el número de veces que se va a estar repitiendo, o sea, el número de vueltas, por así decirlo, ¿no? Entonces, para este caso, hemos creado, pues, una variable que se llama contador. Aquí está. Se llama una variable contador que obviamente me servirá para contar estas vueltas. Obviamente inicia con un 1 porque esto significa que va a ser se le va a solicitar a la primera persona su nombre, ¿no? Eh, si te das cuenta, vuelve a aparecer un poco más abajo en la condición y la condición dice que no debe ser mayor de 5. ¿Por qué? Porque son 5 personas. Si fueran 10, entonces la condición quedaría como contador menor o igual que 10. Si fueran 20, entonces quedaría como contador menor o igual que 20 y así sucesivamente, dependiendo cómo sea nuestro problema. En este caso dice que debe de pedir 5 nombres, por lo tanto va a ir de 1 hasta 5. Empieza con 1 y la condición va a ir controlando que no exceda esos 5. ¿Qué va a pasar cuando exceda esos 5? Pues entonces se va a salir, ¿no? Se va a salir. Otra cosa que debemos o que es interesante que les explique es que tenemos entonces el valor inicial. Inicia contador en 1. No debe de pasarse de 5, pero obviamente en algún momento va a dejar de ser 1 de una persona. Cuando llame a la segunda persona para preguntarle su nombre, entonces el contador ya no va a ser 1, ahora va a ser 2. Y esta es pues el auxiliar que me está sirviendo. Es decir, contador va a aumentar de 1 en 1. Entonces aquí va a entrar, va a pedir el primer nombre, después cuando llegue aquí va a pedir, más bien va a aumentar un número, entonces ya no va a ser 1, va a ser ahora 2, porque aquí estoy diciendo que va a ir aumentando de 1 en 1, entonces ahora va a ser 2 y de esta manera va a ir aumentando a 3, a 4, a 5. Cuando llegue a 6, entonces va a preguntar, ¿contador es menor que 6? Obviamente no, y se va a salir. Así es como funciona esto
pues de las vueltas, ¿no? Más adelante lo voy a explicar, solamente quiero dejarles claro por qué es importante esta variable que yo llamo contador. La pueden llamar como ustedes quieran, yo la llamo contador para identificarla. Cada vuelta que da, ya vimos que va a ir, aquí va, en este problema va a dar 5 vueltas, porque son 5 nombres los que va a pedir. Cada vuelta o repetición se le conoce con el nombre de ciclo. Como les mencionaba, todo ciclo debe tener un fin. O sea, no hay un problema que no tenga un fin. Y en este caso, el fin es precisamente el 5, ¿no? Contador menor o igual que 5. Es decir, lo va a estar repitiendo siempre y cuando contador sea menor que 5. Pero en algún momento contador se va a convertir en 6 y es ahí cuando lo va a sacar. Se podría decir que es el final del ciclo porque ya no lo vuelve a repetir, sino que lo lleva fuera del ciclo. Entonces tiene un final. Otra cosa interesante sobre las estructuras repetitivas es que no cambian las operaciones. Es decir, las operaciones siguen igual. O sea, estas mismas operaciones son estas las acciones. Van a ser las mismas para las 5 personas, para las 5 vueltas. Entonces, no cambian las operaciones. Una vez que tú ya las haces, esas van a seguir igual. Entonces, se van a repetir 5 veces sin sufrir modificación. Va a ser lo mismo las 5 veces. Existen diversas estructuras repetitivas. Nosotros, de acuerdo a nuestro temario y también de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestro ritmo, vamos a estudiar principalmente dos: el for, o en español para, y el while, o en español mientras. Entonces, estas son las estructuras que vamos a estar pues estudiando. Existen más, como repetir, a lo mejor unos más complejos, como los arreglos que combinan ambas, etcétera, ¿no? Pero existen algunas estructuras más. Nosotros vamos a estar solamente enfocándonos esencialmente en for y en while. La estructura for, que es con la que vamos a iniciar, se utiliza cuando sabes que se van a repetir las operaciones y además que tienes una idea de cuántas veces se va a repetir. En el ejemplo que estábamos dando, sabemos que se va a repetir porque va a pedir el nombre de 5 personas. Entonces, sabemos que va a haber una repetición de las acciones y también tenemos una idea de cuántas veces se va a repetir. ¿Por qué? Porque el problema mismo te está diciendo que va a solicitarlo a 5 personas. Entonces sabemos el número de veces que se va a repetir. Hay ocasiones en las que el problema o la esencia misma no sabemos cuándo va a ocurrir ese momento. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Solicítame el nombre de 5 personas, como es el ejemplo, o que es muy diferente a, ¿sabes qué? Me vas a pedir el nombre de todas las personas hasta que yo presione la tecla espacio, por ejemplo. Entonces, en la primera, sí sabemos que va a dar 5 vueltas y se va a acabar. Y en la otra, no sabemos cuántas vueltas va a dar porque no sabemos cuándo se va a presionar la tecla espacio. Para eso se ocupa la otra estructura while. Pero ahorita enfoquémonos en for. Recuerden, si sabemos cuántas vueltas va a dar, entonces es la estructura for la que vamos a ocupar. El diagrama de flujo, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, pues más o menos tiene la siguiente estructura. Necesitamos un valor inicial, necesitamos pues una condición. Aquí está, necesitamos que haya una comparación, más que una condición, es una comparación que me va a ir determinando si se sigue cumpliendo. O sea, va a ir preguntando, ¿no? Como si fuera una especie de verificador ahí, ¿no? ¿Este número se sigue cumpliendo o esta condición sigue cumpliéndose? Sí, entonces pásale.
¿Se sigue cumpliendo? Ah, sí, pásale. Y cuando ya no se cumpla, entonces ya no lo dejo a pasar. Es lo que va a servir aquí. Mientras se siga cumpliendo, o sea, aquí en las estructuras sí, va a seguir ejecutando una serie de acciones. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser muchas, no lo sé, pero todas se van a ejecutar en base a esta condición, ¿no? Y una vez que ya ejecutó, obviamente no se nos debe de olvidar, debe de incrementar, o sea, debe de haber un valor final de esa vuelta. Inicia en un valor, pero en este proceso pues debe aumentar. ¿Por qué? Porque supongamos que en el ejemplo que estuvimos viendo, aquí, por ejemplo, inicia con 1, pero conforme va a ir solicitándole las primeras acciones, pues llega un momento en el que ya necesitamos pasar con el siguiente, ¿no? Y es aquí donde lo aumenta. Entonces, contador ya no vale 1, contador ahora vale 2. Si no hacemos esto, entonces contador siempre va a valer 1. O sea, si no le aumentamos un valor, entonces contador siempre sería 1. Por lo tanto, preguntaría, ¿contador es menor o igual que 5? Como es 1, pues sí. Y lo haría una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces, 500 veces, 1000 veces. Pues se volvería infinito, ¿no? Porque siempre va a ser 1 y siempre va a ser menor que 5. Entonces, daría muchas vueltas sin que tuviera un final. Por eso es que es importante que el valor final pues aumente. En este caso aumenta 1, pueden aumentar 2, 3, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, no lo sé. O incluso pueden ir decrementando, ¿no? Que en lugar de que vaya aumentando, vaya disminuyendo. Pero siempre debe de ir cambiando ese valor para que obviamente nuestra condición pues vaya también llevando un control. Entonces es importante aquí, esta es la estructura. Cuando ya no lo cumple, simplemente se sale, lo saca ya de la condición y nunca más vuelve a regresar a las acciones, ¿no? O sea, ya lo sacó. El pseudocódigo de la estructura para es un poquito más enredado que el diagrama, pero no es tanto. Tiene para es lo que ven en amarillo es lo que va a ir cambiando, es lo que va a cambiar cada uno de los, o sea, respecto a nuestro problema va a ir cambiando. Entonces tenemos que para el valor inicial hasta el valor final con paso, y aquí va a ir dando un incremento, un decremento. Van a decir, ¿por qué incremento, decremento? Bueno, porque supongamos que yo les digo, aumenten, muéstrenme el número del 1 al 10, por ejemplo. Entonces va a ir incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es el incremento. Pero si yo les digo, muéstrenmelo del 10 al 1, entonces va a ir decremento, ¿no? Va a ir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por eso puede tomar ambos valores, puede ser incremento, puede ser decremento, según como lo pida el problema y también según como nos convenga. Para esto, hacer vienen las acciones y por último, el fin para. Para el ejemplo que estuvimos haciendo, este mismo, del ejemplo de que pues, nos pida 5 nombres, este diagrama de flujo tiene este pseudocódigo. Si se dan cuenta, define el nombre, define el contador como entero, y tenemos que para contador igual a 1, ahí está el valor inicial, si lo recuerdan, valor inicial. Dice, para contador igual a 1 hasta 5, ahí está el valor final, es decir, del 1 hasta el 5, no se va a pasar del 5. Con paso 1, es decir, que va a ir de 1 en 1, contador 1, contador igual a 1, hasta 5, con paso 1, es decir, va a ir de 1 en 1. Si yo quisiera que fuera, por ejemplo, de 2 en 2, entonces con paso quedaría con paso 2, y entonces iría 1, 3, 5, ¿no? Pero aquí dice, va a ir de 1 en 1 hasta 5, y entonces va a hacer las siguientes acciones, que en este caso era lo que según lo habíamos visto en el diagrama. Va a preguntar el nombre y lo va a escribir así como hola nombre, ¿no? Entonces, como práctica,
pues realicen esto en PCInt para que pues, se familiaricen todo esto. En Classroom habrá ejercicios para ir practicando la estructura for. Y bueno, yo les agradezco mucho las atenciones, estoy a sus órdenes. En base en esto vamos a trabajar. En Classroom hay más información, en Classroom hay más detalles acerca de la actividad. Y pues yo quedo a sus órdenes para con todos ustedes.